Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta que explica por qué en ciertos puestos de votación del país la izquierda ganó con el 100% de los votos. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es martes 30 de junio. La derecha llama voto fusil a las votaciones en algunos puntos del país en los que la izquierda, a través del ex candidato Iván Cepeda, sacó el 100% de las votaciones. La principal razón es que los puestos de votación aparecen sobre todo en zonas de conflicto. Es una relación simplista. Zona de conflicto es igual a presión armada para que la izquierda gane. Pero los datos desmienten esa tesis. Una revisión puesto a puesto de los datos del escrutinio hecho por La Silla Vacía encontró que la votación en puntos altamente conflictivos no fue tan apabullante. Y en los puestos donde Cepeda tuvo el 100% corresponden sobre todo a lugares donde hay resguardos indígenas. Hablamos hoy de esta narrativa, de por qué no es cierta y sus posibles implicaciones. Ana León hace parte de la unidad investigativa de La Silla Vacía. Muchas gracias por pasar por acá. Gracias a ti, Tats, por la invitación. Y Pablo Manrique hace parte de la unidad de datos de La Silla. Gracias por volver. No, gracias por invitarme. Arranco contigo, Pablo. De primeras, habría que decir que Iván Cepeda sí tuvo el 100% de votos en algunos puestos de votación del país y eso representó 53,000 votos para él. Y eso del 100% es una anomalía estadística, no tanto electoral, pero sí estadística. Explícanos por qué. Pues primero lo obvio, es raro que el 100% de un grupo de gente voten todos por un candidato. Pero igual ha pasado en toda la historia. Lo siguiente es que el número de mesas donde Cepeda ganó por todos los votos es mucho mayor que en primera vuelta, incluso más que Petro en 2022. Cepeda tuvo 367 puestos donde solo votaron por él en segunda. En primera fueron solo 176, casi 200 puestos más. Entonces esto de plano es extraño. Sí. Y lo tercero es que el total de puestos de votación en los que ganó un candidato con el 100% de los votos son apabullantemente de Cepeda. Abelardo de las Priella solo ganó con el 100% de los votos en 6 puestos. La tesis principal, movida desde la derecha, desde el propio candidato, entonces candidato Abelardo de las Priella, aliados a la campaña y periodistas cercanos a él, es que esa votación ocurrió porque los grupos armados ilegales presionaron en esos 367 puestos para que se votara a favor de Cepeda. ¿Qué tan real es esa tesis? Bueno, con estadísticas yo no te puedo decir que eso no pasó en ninguna mesa del país. La estadística todavía no está tan avanzada. Pero lo que te puedo decir es que días antes de la segunda vuelta reportamos que en Caquetá líderes sociales sí habían recibido la orden de las disidencias de Calarcá de votar por Cepeda. Y en esos puestos sí ganó Cepeda. Exactamente. Pero lo que muestra la estadística es que si ocurrió esta presión, no fue determinante ni para el crecimiento de Cepeda entre primera y segunda, ni para la existencia de mesas con el 100% de los votos, solo para el senador en todo el país. La estadística mostró que hay 3 variables que explican la existencia de estas mesas donde ganó el 100% y ninguna de ellas es el conflicto. La primera es que sí, los municipios con conflicto son al mismo tiempo los más pobres del país. Y los municipios pobres suelen votar por la izquierda, por afinidad. Que es la misma afinidad que se traslada a los estratos 1 y 2 en el análisis puesto por puesto que hiciste para segunda vuelta. Exacto. Incluso la afinidad está también en zonas urbanas y le dan más votos que en las zonas rurales, cosa que le quita peso a este argumento del voto fusil. La segunda es el número de votantes del puesto de votación. Un puesto pequeño con menos de 150 votantes tiene más probabilidades de que allá gane solo un candidato. Los puestos más chiquitos están otra vez en los lugares de la periferia y con poco acceso. ¿Por qué? Porque vota menos gente. Entonces, los 367 puestos donde Cepeda arrasó con el 100% de la votación reportan un promedio de 112 votos. Un puesto promedio en Colombia reporta 677. Es decir, los puestos promedio reportan 6 veces más votos que los puestos donde Cepeda arrasó. Y el total de esos 367 puestos a favor de Cepeda es de 53,000 y no los 3 millones o más de los que habló la derecha. Ellos dicen 3 millones porque eso fue lo que creció Cepeda de primera a segunda vuelta. Exacto. La última razón que
para mí es la más interesante, es que los puestos más grandes que reportaron a Cepeda como ganador con todos los votos están ubicados en resguardos indígenas. En total son 69 puestos. Estos puestos de resguardos indígenas en todo el país resultaron ser el 20% del total de puestos donde Cepeda sacó el 100% de los votos. Pero en votación corresponden al 50% de los votos totales que Cepeda sacó en esos puestos donde ganó con todos los votos. Y de todos los resguardos indígenas, sin importar por cuánto ganó Cepeda, esos son 83,000 votos. De primera a segunda vuelta, los resguardos indígenas aumentaron su participación en las elecciones, pasando de 36 a 49%. Ahí voy contigo, Ana. Uno de los casos que alimentó esta narrativa por el voto fusil fue una foto que sacó el presidente Gustavo Petro el domingo de las elecciones. También la replicaron miembros de la campaña, donde se veía romerías de indígenas esperando a votar. Activistas de derecha dijeron que era una muestra del constreñimiento en zonas apartadas del país. Y esa foto es de Mistrató en Risaralda. Cuéntanos esa historia. Así es, Tats, la foto fue en el puesto de votación de la vereda Jeguadas, en el resguardo indígena unificado Chamí sobre el río San Juan, que está entre Mistrató y el municipio de Pueblo Rico, en Risaralda. Tiene unos 6,700 habitantes ese resguardo y allí en ese puesto de votación Cepeda sacó 2,142 de los 2,935 votos posibles, es decir, el 99,1% de la votación. Y pues hablamos con fuentes del municipio, del Ministerio Público en esa región y del mismo resguardo y pues nos dieron la misma explicación para esa votación. Entre primera y segunda vuelta hubo una asamblea de los 32 gobernadores del resguardo para movilizar a la gente a votar, pues a raíz de que perdieron en primera vuelta. Y salieron en masa porque en primera vuelta estaban confiados de que iban a ganar. Es una forma de vida comunitaria, la de las comunidades indígenas, en las que hay una disciplina y respeto por las autoridades muy marcada y las decisiones que se toman en asamblea se respetan, se honran. Entonces, pese a que muchos viven a 2, 3, 7 horas a pie al punto del resguardo del puesto de votación, se organizaron para llegar desde el sábado con gallinas, patos, nos decía una fuente del ministerio que vieron cómo llegaban con gallinas, patos, listos para hacer sancocho y dormir en la caseta del resguardo para el otro día, pues, votar muy temprano. ¿Y por qué ellos terminan tomando la decisión de votar por Iván Cepeda? Lo obvio, diría yo, es por la afinidad con Aida Quilcue, la senadora indígena y líder del CRIC, que fue la fórmula vicepresidencial. Hay una serie de factores que influyeron, que contamos en la nota, partiendo de la afinidad ideológica con el gobierno, por la cual, como dices, está ahí Aida Quilcue representándolos, pero también por una serie de beneficios y conquistas que han conseguido en este gobierno. Pensemos en las ETIs, estos decretos en los que se les da autoridad ambiental a muchas de estas comunidades, pero también pasan por megacontratos, convenios con las organizaciones en las que financia el gobierno sus sistemas propios de educación y salud. En la silla contamos como 300,000 millones de pesos en convenios con el CRIC se traducen en empleo a mucha gente de esas comunidades indígenas, lo que ellos llaman dinamizadores. Que son como las prestaciones de servicios en las alcaldías y municipios en todo el país. Sí, y si lo aterrizamos a otro tipo de beneficios, no solamente en términos de empleo, por ejemplo, en el caso de Mistrató, Luz Nayasá, la secretaria del resguardo indígena con la que hablamos, nos decía que en su comunidad, antes de este gobierno, había unos 88 adultos mayores beneficiarios de subsidios del gobierno y que ahora hay 300 beneficiarios adultos mayores de la renta ciudadana. Pero además otro tipo de beneficios que de pronto aún no les han llegado, pero que los incentivan, como por ejemplo ahí en Mistrató, en el resguardo de al lado, pues la ANT les dio una ampliación de su territorio con 380 hectáreas, que pues ellos dicen, bueno, esa gestión también nos va a llegar a nosotros, ¿no? Como que lo veían consecuente. Entonces hay una serie de factores que influyen en esa votación tan abultada. Ana, finalmente, ¿qué lectura te deja todo lo que revisaron? No solamente los datos estadísticos y esta reportería, sino el uso de esta narrativa para estigmatizar al voto indígena. Pues este fenómeno, digamos, microlocal al interior de los resguardos que están en zonas muy apartadas y donde la gente vive muy dispersa entre sí, pues no alcanzamos incluso a veces a dimensionar lo lejos que viven, como decía, a 7 horas a pie
solamente para un punto de encuentro, corresponde con el fenómeno de movilización social nacional que vimos entre primera y segunda vuelta, pues a favor de Iván Cepeda, en el que muchos colectivos sociales en ciudades pues se resetearon, incluso haciendo rifas, ventas de comida, vacas, pues para financiar y sostener la logística del día de manera más organizada. Y pues eso mismo sucedió en los resguardos. En el caso del resguardo de Mistrato del que hablamos, en la asamblea de esos 32 gobernadores, donde se tomó la decisión de movilizar de manera más contundente, también ahí hicieron una colecta entre los líderes indígenas para financiar el transporte, sí, de la gente que llegaba al resguardo, pero que no tenía su cédula inscrita en el puesto de votación que quedaba ahí en la vereda Jeguada, sino que votaba en el casco urbano de Mistrato, que es a otras 3 horas en carretera del puesto del lugar del resguardo. Entonces, en conclusión, pues esto no niega la presión de grupos armados que existe en distintas zonas del país, pero sí explica que esas presiones no se traducen necesariamente en tantísimos votos como sí la disciplina indígena. Pablo, muchas gracias por pasar por acá. No, muchas gracias a ti por permitirme hablar de esto. Ana, gracias por pasar por acá. A ti, Tats, como siempre, un gusto. Esta semana vamos a estar muy atentas a la designación de más miembros del gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella, y toda la movida de poder va a estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.